Buenas noches, compañeros, respetada tutora. Mi nombre es John Alexander Bonilla. Pertenezco a la Escuela de Administración de Empresas en la Universidad de Tuitama. El día de hoy vamos a hablar sobre la ampliación de capital y la finanza de dividendos, correspondiente al tema de la materia de finanzas corporativas. Entonces, empezando, vamos a hablar de la ampliación de capital. Esta se define como el incremento del capital social de una sociedad. Se realiza emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las ya existentes. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Simplemente lo que hace la ampliación de capital es aumentar capital que ya tiene una empresa. Se puede tener de varias formas. Entonces, se compran nuevas acciones o se valorizan las acciones que ya están digamos, en la empresa o en la sociedad. Eso es lo que nos está explicando ahí. El efecto contrario de la ampliación de capital es la reducción. Entonces ahí es cuando ya bajan el valor de las acciones y pues baja el nivel de capital. El valor de las acciones pueden tener iguales o diferentes derechos económicos que las antiguas. Entonces es lo que decía anteriormente. Se le puede subir el valor de la acción y de esa manera incrementa el capital. Cuando una sociedad realiza la ampliación de capital, los accionistas tienen derecho a una sucesión diferente. Es decir, como hay nuevo valor para las acciones anteriores, entonces los accionistas tienen un nuevo valor para sus acciones que ya tienen. Esto se hace principalmente para hacer alguna inversión en pro de la empresa. Estas se clasifican por pago. Entonces la primera clasificación es a la par. Significa que el precio pagado es el mismo que el nominal de título. Entonces, esta ampliación de capital significa que la acción que se va a comprar se debe pagar la misma cantidad. Por encima de la par, que el precio pagado es superior al nominal de título, entonces que el valor de la acción, lo que va a pagar el accionista es mayor. Y la liberada, que es la ampliación, se realiza con cargo de reserva de la sociedad. Es la tercera clasificación. Es en cuanto a ampliación de capital. Entonces lo que prácticamente la ampliación de capital es invertir en nuevas acciones o subirle las acciones para aumentar el capital de la empresa, todo con el objetivo de realizar nuevas inversiones en la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar de la política de dividendos. Eso es una política que una empresa utiliza para estructurar su pago de dividendos a los accionistas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Eso también tiene que ver con las acciones. Entonces, simplemente cada accionista tiene que recibir, cierto valor por tener sus acciones. Entonces, los dividendos son las ganancias que dejan las acciones para entregárselos a los accionistas. Entonces, esas ganancias, digamos, son los denominados dividendos. Entonces, las políticas es lo que cada empresa tiene como tal para entregarle las ganancias de las acciones que tienen los accionistas en la empresa. Algunos investigadores sugieren que la política de dividendos puede ser irrelevante en teoría, porque los inversionistas pueden vender una parte de sus acciones o carteras si necesitan fondos. Entonces, si ellos ven, digamos, que no les funciona, que no les está dando ganancias, ellos pueden vender sus acciones, porque es propiedad de cada uno. Esas políticas de dividendos tienen unas características, principalmente son estas cuatro. La primera de ellas es que los dividendos son una parte de la estrategia de la empresa. Sin embargo, no están, digamos, obligados a reembolsar las acciones con dividendos. Eso simplemente es como una forma de recompensar a la persona que haya invertido en la empresa, ¿no? Aunque no es obligación, es la primera característica. Hay tres tipos de dividendos: estable, constante y residual. El estable, este tipo se basa básicamente en lo que le entrega al accionista. El estable es entonces
un valor fijo de la acción para cada accionista. El constante, el valor depende, digamos, si la acción sube o baja, si se puede predecir, entonces le entrega su ganancia. Y el residual, entonces lo que hacen es obtener las ganancias, digamos las ganancias, quitarle los gastos de capital, lo que se ha invertido, y eso lo dividen entre el grupo de accionistas. Estas son las tres clases. Aunque los accionistas saben que no están obligadas, muchos lo consideran como un referente para poder invertir en esa empresa. Entonces, digamos, si ofrecen unas buenas ganancias, pues obviamente la gente va a querer tener mayores acciones. Entonces, la mayoría de las compañías ven una política de dividendos como una parte integral de la estrategia corporativa, de lo que estaba hablando, una estrategia para que más gente se interese en invertir en la empresa, ¿no? Eso ya es, digamos, lo que define la política de la gerencia sobre el monto del dividendo y otros factores que influyen en el pago de dividendos, como es el caso de cuánto se gasta, cuánto se debe invertir para, digamos, para ganancias, o si no se debe invertir nada para ganancias. Entonces, básicamente, digamos, este es el tema de política de dividendos y de ampliación de capital. Entonces, la ampliación de capital simplemente es invertir, aumentarle las acciones o comprar más acciones para invertir en la empresa. Y los dividendos es de qué forma se dividen las ganancias de las acciones en los accionistas. Entonces, cada empresa debe tener su política para invertir en la empresa, pues el accionista sabe qué política maneja la empresa y si le funciona o no, o si le interesa o no, y pues ellos ya deciden invertir o no invertir. De momento recuerden que mi nombre es John Alexander Bonilla y pues ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.